En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, bienvenidos a la emisión número 574 de Cuartillas Radio. Les saludamos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del Zipa. Como siempre, un cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que se transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que cubre a varios municipios del departamento de Antioquia. De esta semana que termina, decimos que con mucho pesar lamentamos la temprana muerte del gran periodista y hombre que prestó su concurso para importantes cargos en el sector público, como lo fue Rodrigo Pardo García Peña, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Internacionales y embajador en Francia. Lo conocimos por su valioso trabajo en la subdirección del periódico El Tiempo y director del periódico El Espectador, de la revista Cambio 16 Colombia y de Noticias RCN, y además como director editorial de la revista Semana. Recordemos además que Rodrigo Pardo García Peña era nieto del gran hombre, el primo colombiano don Roberto García Peña, director por más de 42 años del periódico El Tiempo. Paz en su tumba. Otra noticia triste de esta semana tiene que ver con Julian Paul Assange, reconocido especialmente como periodista y activista de Internet australiano, que sigue siendo noticia por su insistente solicitud de extradición hacia los Estados Unidos. Para mayor ilustración, tomamos estos datos del portal Wikipedia, escrito por Guido Vasallo, que dicen así: los abogados del fundador de Wikileaks dicen que los delitos que le imputan en Estados Unidos son de carácter político, lo que violaría el Tratado de Extradición británico-estadounidense. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, enfrentó el primer día de 2 días de audiencia en los tribunales de Londres, en los que está en juego su posible extradición a Estados Unidos. La defensa del periodista australiano, que no asistió al inicio de la audiencia alegando problemas de salud, dijo que su cliente no puede ser entregado a Estados Unidos debido a que los delitos que le imputa ese país son de carácter político, lo que violaría el Tratado de Extradición británico-estadounidense de 2003. Assange se encuentra en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, donde está detenido desde abril de 2019, luego de ser arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde había estado asilado durante 7 años. Aitor Martínez, parte del equipo de defensa de Julian Assange, aseguró en diálogo con la página 12 lo siguiente: en la sesión de hoy ha quedado claro que los puntos de apelación versan sobre cuestiones que afectan no solo a un periodista o a una agencia de noticias, sino a todos los ciudadanos en su conjunto. Hablamos del derecho a la libertad de prensa, que protege a los periodistas para que puedan publicar información veraz cuando sea de interés público, sin represalias o persecución desde el poder. Assange, que publicó miles de documentos militares de Estado y diplomáticos clasificados vinculados a las guerras de Afganistán e Irak, podría ser condenado hasta a 17 años de cárcel si es declarado culpable. Esperemos que la defensa logre convencer de que su actuación ha sido ligada a la ética profesional y en defensa de ese gran derecho clásico de la libertad de prensa, llamado hoy derecho a la información. Tengamos confianza en que así sea. Muchas gracias por la sintonía y la compañía, y los esperamos la próxima semana, y que estén muy bien. Muchas gracias. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es el periodista Fernando Bello Mendoza.
Él es comunicador social, periodista, egresado de la Universidad IMPAU en Bogotá. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado del día de hoy. Fernando, bienvenido a Cuartillas Radio. Abraham, soy muy placer estar con ustedes. Fernando, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Abraham, yo elegí el periodismo y la comunicación. Realmente digo yo que más bien la comunicación y el periodismo eligieron cuál debía ser mi profesión. Desde muy pequeño fui descubriendo que tenía gran vocación para poderme presentar en público, para hablar en público, para la poesía, para las obras de teatro, que me gustaban los escenarios y que no me daba miedo ni ningún tipo de temor como enfrentarme con la palabra a grandes grupos de personas. Entonces desde ahí fue definiendo cuál era la vocación. Ya en el bachillerato comencé a participar en los concursos de cuento, de poesía, y realmente me comenzó a ir bien. Entonces me di cuenta que tenía mucha facilidad para la redacción escrita, me preocupaba muchísimo por la ortografía, por leer. Me encantaba la materia de español, era la materia que más me gustaba. Entonces poco a poco como que eso fue tallando y fue definiendo cuál iba a ser la profesión que iba a tener. Sabía que tenía mucha facilidad para las comunicaciones. Ya finalizando el bachillerato, estaba como director del periódico del colegio y tuve la oportunidad de asistir al primer encuentro de periodistas estudiantiles que se celebró en la feria, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la segunda feria del libro. Entonces ya tuve la oportunidad de estar allá 3 días compartiendo con periodistas estudiantiles y con periodistas de verdad, de los que veía uno en los medios de comunicación nacional todos los días, de los que veía uno en la televisión y podía uno leer en periódicos como El Tiempo, El Espectador, que eran los periódicos más importantes de esa época. Entonces, esos 3 días, compartir experiencias, de aprender de los grandes maestros, ya yo regresé a Tunja con la plena convicción de que lo que quería estudiar era periodismo y comunicación social y que esa iba a ser la línea que iba a marcar mi vida, las comunicaciones. Entonces ya cuando terminó el bachillerato, yo soy el menor de 7 hijos y todos mis hermanos estudiaron en universidades en Bogotá y en Tunja. Cuando yo termino el bachillerato ya, como se dice, la olla estaba raspada, yo no me podía pagar una universidad privada y el periodismo y la comunicación solo se estudiaban en universidades privadas, no habían universidades públicas en ese momento. Creo que la única que tenía comunicación era la Universidad de Antioquia, pero bastante lejos de mi tierra. La única posibilidad que tenía estudiar era en Tunja o en Bogotá. Entonces, mi padre era profesor universitario en una universidad pública, pues me presento a algo muy cercano que existía en mi casa, que era la arquitectura, y me voy a Bogotá a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional. Al año de estar estudiando arquitectura, ya logro solicitar un crédito con el ICETEX, y es cuando ingreso en IMPAU ya a desarrollar la carrera que realmente era la que yo quería en la vida, el periodismo. Entonces, paralelamente continué estudiando la arquitectura y la antropología, pero se me cruzaban los horarios de la universidad y terminé en la universidad cambiándome a la carrera de antropología. Quería darle un poco más de humanidades al periodismo. Estábamos en ese momento en una época bastante convulsionada del país, estábamos en la época de la violencia dura del narcotráfico contra el Estado, que todos los días ponían bombas, que en Bogotá estallaban bombas, en Medellín estallaban bombas, y veía yo que los periodistas le preguntaban a las personas, siempre era la pregunta, ¿usted qué siente? Cuando veía a una madre con sus hijos muertos, a un hermano con sus parientes muertos, les preguntaban, ¿usted qué siente? Y yo me preguntaba por dentro, este periodista no está preparado para cubrir este tipo de temas, le hace falta un poco más de humanidad. Entonces fue cuando me di cuenta también que en el periodismo faltaba profundizar un poco en esas materias que tienen que ver con las humanidades, y entonces decido trasladarme en la Universidad Nacional a la carrera de antropología como para darle un poco más de sustento a esta falencia que veía yo en el periodismo. Ya finalizando mi carrera me vinculo con el periódico La Prensa, que dirigía Juan Carlos Pastrana, y ahí me entregan la responsabilidad de cubrir educación y tenía una página semanal. Entonces ya comienzo a rozarme pues con la gente importante. Entonces ahí me doy cuenta de la responsabilidad que tenía y que me gustaba muchísimo estar en el cubrimiento periodístico. En el periódico La Prensa estoy durante 1 año y luego ya regreso a mi ciudad natal, a Tunja, regreso a Tunja, y ya ahí entonces comienzo a ejecutar otras labores también de periodismo como corresponsal de otros medios a nivel nacional.
Fernando, cuéntenos acerca de su trayectoria en medios de comunicación o en comunicación organizacional. Bueno, ya terminando la universidad y cuando comencé a hacer las prácticas universitarias me vinculé al periódico La Prensa, que en ese momento dirigía Juan Carlos Pastrana, y ahí recibí la delegación de cubrir educación. Esta página estaba dentro de una sección que se llamaba Vivir, que cubría arte, cultura y educación, que básicamente son las cosas en las que me desenvuelvo con mayor facilidad dentro del periodismo: el arte, la cultura, los medios educativos. Entonces ahí comencé a cubrir el Ministerio de Educación y otras entidades de carácter privada que estaban dedicadas a este renglón. Entonces comencé a viajar por todo el país haciendo cubrimientos y cada vez reforzaba y me daba cuenta de que había escogido la profesión correcta y de que me sentía muy bien haciendo lo que estaba haciendo. En el periódico trabajé un año, el periódico entró en crisis, estaba a punto de cerrarse, entonces regreso yo a mi ciudad, regreso a Tuna y regreso como corresponsal del Noticiero Nacional, que en ese momento se emitía al mediodía. Y también al poco tiempo me vinculo con el Noticiero Krypton, que también se emitía al mediodía los fines de semana. Entonces aquí comienza una época para trabajar en televisión de muchísima velocidad. En esa época nosotros no contábamos sino de vez en cuando con las microondas. Cuando había una noticia muy importante se nos daba microondas para que nosotros pudiéramos entregar la noticia lo antes posible para que la grabaran en Bogotá. De resto teníamos que ir a cubrir las noticias, por el camino escribir. Cuando regresábamos escribíamos en el carro, prácticamente que a veces grabábamos los audios también en el carro, incluso debajo de una cobija donde no tuviéramos muchos sonidos que interfirieran, y tan pronto llegábamos a Tunja, inmediatamente empaquetábamos el café, lo mandamos en un bus, estamos a 1:45 de Bogotá. Llamábamos al noticiero para que una persona del noticiero se cuadrara en la entrada de Bogotá, esperara el cassette y en una moto llevaba la noticia lo más rápido posible hasta el noticiero. Eso era cuando las noticias no tenían mucha importancia. Cuando las noticias eran de abrir noticiero, obviamente teníamos las microondas. Ahí comenzó una carrera de velocidad, de conocer muchos ámbitos de la noticia, porque uno como corresponsal no tiene un tema específico, sino uno cubre orden público, reinados, fútbol, todo tipo de deportes, las noticias que se van presentando día a día. Es decir, el corresponsal tiene todo el universo noticioso que se presenta en su región y todo tiene que cubrirlo. Al poco tiempo me vinculo ya cuando entran los dos canales que existen ahora y que murieron los noticieros que teníamos anteriormente. Me vinculo con Cable Noticias. Con Cable Noticias trabajo un poco de tiempo también y paralelamente también con TV Andina. Tenían un experimento en ese momento que era el noticiero de la hora. Eso dependía también de la familia Turbay, que tenían el noticiero Krypton. Sacaron una licitación en TV Andina, que era el segundo canal regional del país, y ahí hicieron un experimento que se llamaba Notihora. Eran las noticias de la hora, era un noticiero de 3 minutos que se emitía cada hora. Entonces, la velocidad que nos imponían nosotros para estar produciendo noticias todo el día era impresionante. Entonces a veces teníamos que hacer hasta 3 o 4 noticias diarias para estar llenando esta franja que no podía repetir noticias y cada 3 minutos tenía que tener un noticiero nuevo. Ese fue un experimento bastante bueno a nivel del cubrimiento periodístico, pero podríamos decir que también fue un acabadero de vida, porque no teníamos nosotros un segundo para respirar, para estar produciendo noticias todo el tiempo. Durante ese tiempo también fundamos un periódico en Tuna que se llama el periódico El Diario, que todavía en este momento está vigente, y también estaba trabajando en radio por las mañanas. Entonces trabajaba en radio, trabajaba en prensa y trabajaba en televisión durante todo el día. Mi vida giraba en torno completamente al periodismo. Más adelante, cuando la agenda noticiosa se comienza a poner así, ya también muy pesada en Boyacá, que Boyacá era uno de los departamentos que vivía en paz, pero comienza a entrar la guerrilla por el norte, pues teníamos que hacer mucho cubrimiento de tomas guerrilleras, de muertos, de una cantidad de situaciones que ya comenzaron a no ser muy gratas para mí a nivel personal, y tomo la decisión entonces ya de retirarme del periodismo noticioso, de ese periodismo de velocidad, de la agenda diaria de noticias, de la tragedia, y decido dedicarme un poco de tiempo al periodismo medioambiental. Ahí entro a trabajar en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como jefe de prensa, y ahí comienzo yo a descubrir nuevas cosas en el departamento, a recorrerlo, a ver paisajes, a ver otro tipo de información que es mucho más amable, y de ahí la vida fue tomando por otro camino. Entonces eso deriva en que me
presenté a un concurso de las corporaciones autónomas regionales con la estrategia de comunicación que había diseñado para Corpo Boyacá, y oh sorpresa que ocupo el segundo puesto a nivel nacional en el concurso de periodismo ambiental. Ocupo el segundo puesto. Primero lo ocupó, recuerdo, Caracol Manizales, en segundo puesto estuve yo, y en tercer lugar estuvo la W, con un trabajo también medioambiental. Y ahí ya me voy por el lado puramente del medio ambiente, de la fotografía, que era mi verdadera pasión desde niño, la fotografía y escribir. Y a partir de 2011 decido de lleno comenzar a hacer libros de fotografía. Entonces, en los libros que hago combino el periodismo, la fotografía, la redacción, el gusto estético por hacer cosas lindas que ya las hacíamos desde los periódicos cuando diagramábamos. Y entonces hago el primer libro, primero hago un libro para Corpo Boyacá, que es la fotografía del inventario de la flora de los páramos de Boyacá. Y enseguida ya me lanzo en solitario con mi editorial que se llama A Plena Luz Editores a hacer libros de fotografía. El primer libro lo hice para Tunja en sus 475 años. Es un libro que está en inglés, francés, español, y es un libro en gran formato, de tapas duras, muy lujoso, y fue un experimento. Resulta que con el libro me fue muy bien y fue muy bien recibido. Entonces al año siguiente decidí hacer un libro sobre Villa de Leyva al que le agregué el idioma alemán. Entonces quedó en español, inglés, francés, español y alemán. También un libro en gran formato, a todo color, con tapas duras. Y de ahí en adelante seguí haciendo libros. Luego hice otro libro de Boyacá, luego hice otro libro de Villa de Leyva, y comencé a participar en una serie de publicaciones, no solo como escritor, como periodista, sino también como fotógrafo. Y ahí va la cosa, porque en este momento acabo de crear una revista que se llama Turismo a Plena Luz, que justamente esta próxima semana, que vamos a estar en la vitrina turística de Anato, allá vamos a hacer el lanzamiento de su primer número. Es ya una revista seriada que va a salir cada 3 meses y que va a estar dedicada a eso, básicamente al turismo y al turismo sostenible, es decir, al cuidado del medio ambiente. Qué bonito nombre, Turismo a Plena Luz. Muy buena la experiencia de todo su recorrido. Cuéntenos, Fernando, ¿cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo? Pues básicamente cuando teníamos medios de comunicación que eran privados, la financiación, es decir, el periodismo, nosotros estamos en todas partes y somos demasiado importantes para los poderosos, pero en el momento en que deben aportar el dinero para que estos medios se financien, ahí es cuando ya dejamos de ser importantes. Y eso que ocurre en Boyacá ocurre en todas partes de Colombia. Es decir, el periodista, por eso se decía alguna vez, si usted almorzó con el presidente, se subió en el avión del ministro y estuvo en el mejor hotel, pero ahora regresa en bus para su casa, usted es periodista. Es decir, se codea uno con toda la gente de mayor altura, pero realmente el periodismo es una profesión muy mal pagada, muy mal remunerada, y eso es una cosa que hay que replantear, es decir, a nivel nacional, y es que el periodista tenga unas mejores condiciones de vida, y que los medios de comunicación alternativos tengan la posibilidad de vivir y de poder llevar la noticia, porque no son únicamente los medios grandes. Creo que hay una función muy importante que cubren los medios regionales, porque son los que informan para ellos, es decir, son los que mantienen a las comunidades que no estén en silencio, porque les hablan de lo que ellos son, no únicamente esperar a que los medios de cubrimiento nacional hablen de uno, que nunca va a salir uno en las ciudades pequeñas, los pueblos pequeños, pero los medios alternativos y los medios regionales sí mantienen informados sobre su realidad propia a cada una de las regiones. Y a nivel del cubrimiento periodístico, lo más difícil fue cuando Boyacá, en el norte de Boyacá, comienza a meterse la guerrilla de las FARC y el ELN, y comenzamos a tener una serie de atentados bastante dolorosos para la población, con muchos muertos, y que teníamos que prácticamente a diario estar viajando hasta estas zonas a mirar este tipo de atentados. Eso a mí me afecta muchísimo, yo soy una persona tremendamente sensible. Fernando, ¿usted cree en la libertad de prensa en Colombia? Hasta cierto punto puede haber libertad de prensa en Colombia y hasta cierto punto no. Es decir, uno tiene la libertad de crear medios, pero no tiene la libertad de decir todo lo que se piensa. Entonces aquí hemos visto que cuando periodistas de la talla del señor Cano, del Espectador, se atreve a decir la verdad, pues lo dicen los grupos poderosos, ¿no? Entonces hay unas temáticas que son intocables por parte de los medios,
y hay otras que sí se pueden tocar. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que tenemos libertad de prensa, pero en otros aspectos no tenemos libertad de prensa. Por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo, a los periodistas y comunicadores sociales de Antioquia y el mundo, ya que Cuartillas es internacional? Para los periodistas, uno de los principales consejos que yo les puedo dar es que lean mucho, que lean todo lo que llega a sus manos, que lean periódicos, que lean revistas, que lean libros, que se antojen por esa gana de estar conociendo todo lo que llegue a sus manos, que vean muchas películas, que vayan se unten de arte, se unten de cultura. Finalmente, el periodista es lo que es por todo lo que ha visto, por todo lo que ha leído, por todo lo que ha viajado, por todo lo que ha hablado. Es decir, el intercambio del conocimiento y el nutrirse todo el tiempo de conocimiento es algo muy importante. Entonces creo que una cosa es lo que uno puede aprender en la universidad. En la universidad le enseñan a uno algunas técnicas para escribir, le enseñan teorías de la comunicación, le enseñan otro poco de cosas que son útiles para la profesión, pero realmente la profesión la hace el periodista como persona cuando se preocupa por adquirir conocimiento todo el tiempo, es decir, todos los días de la vida. Nosotros no podemos terminar una profesión y pensar que hasta ahí llegó la profesión. No, el periodismo es una profesión en la que se necesita adquirir conocimiento todos los días y estar muy actualizado en todos los temas. No importa si uno es periodista deportivo, periodista político, periodista cultural, hay que conocer de todos los temas. Ha sido muy grato tener hoy como invitado al periodista Fernando Bello Mendoza. Muchas gracias por haber dedicado estos minutos a compartir sus experiencias, sus opiniones en nuestro programa Cuartillas Radio. Abraham y Zoila, para mí es un placer estar en su espacio. Les agradezco mucho por invitarme a Cuartillas Radio. Agradezco también a FIPA Estéreo y agradezco también a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia por haber estado en este programa tan importante por el que sé que han desfilado muchos periodistas de este país. Ética periodística, con el expresidente del CIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección de ética profesional del periodismo en el programa Cuartillas de Radio CIPA Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. ¿Cuál debe ser la actitud del periodista cuando es objeto de ataques, en especial por las llamadas redes sociales? Hay varias posibilidades de respuesta. La primera, pues, afrontar las críticas, las observaciones o las acusaciones y responder de una manera mesurada, prudente, razonable. La otra puede consistir en hacer uso del derecho que le asiste como ciudadano a presentar una denuncia por injuria o calumnia en el caso tal en que las acusaciones lleguen a bordear el Código Penal. Y la tercera posibilidad consiste en abstenerse de responder y convertir eso en lo que llamamos gajes del oficio. Es una profesión en la que estamos afrontando todos los días esa posibilidad de recibir observaciones, críticas, acusaciones que no tengan fundamento. En el caso de las redes sociales se aprecia o se observa todos los días, a cada minuto, un uso inapropiado, desaforado, insultante, que muestra cómo se trata de redes que van convirtiéndose muchas veces en antisociales, cuando emergen sujetos que no tienen ningún reato, ninguna limitación, ninguna reserva para entrar a insultar a Raimundo y todo el mundo, para descalificar aquello que no consideran que sea de su agrado o de su gusto, o que no esté de acuerdo con sus propias posiciones políticas, ideológicas, incluso religiosas. En el caso de nuestra profesión periodística, hay algo obvio y es la posibilidad, la vulnerabilidad de quienes utilizamos medios de comunicación y hacemos público nuestro trabajo. Estamos expuestos, por consiguiente, a reacciones que pueden ser desaforadas, exorbitantes, groseras, inaceptables. Pero el principal consejo, si de eso se trata, puede consistir en mantener la calma, no hacer caso
de todas esas observaciones que distraen, que quitan tiempo, que desgastan de modo innecesario, a menos que midamos las posibilidades de daño efectivo a nuestros derechos personalísimos y si estemos en el deber, no solo en el derecho, sino en el deber de ponerle punto final a eso por las vías legales y de la razón. Las redes pueden llegar a ser antisociales cuando son ocupadas, invadidas por personas que no tienen ni idea de cómo deben relacionarse con los demás. Lo más probable es que no tengan conciencia de los derechos y los deberes, o que tengan una conciencia exagerada de los derechos pero ninguna de los deberes, y por consiguiente no se sientan vinculadas con normas de sentido común que fuerzan a respetar a los demás y a considerarlos como contradictores en un ambiente que debería ser de discordancia civilizada. Cuando un periodista recibe los ataques desproporcionados de alguien a quien además ni siquiera conoce, alguien que aparece en una red social de pronto con un nombre ficticio, que se escuda en ella para poder calumniar e injuriar, pues lo más recomendable, como decía al principio, debe ser abstenerse de responder, no entrar en una controversia con alguien que no nos merece como interlocutores, con quien no tenemos nada que discutir por medio de argumentos razonables, sino por medio del insulto. De suerte que ese es un terreno en el que nada tenemos que hacer los periodistas cuando obramos de manera correcta. Ignorarlos, apelar al recurso de borrarlos, vetarlos o anularlos de nuestra lista de personas vinculadas, de amigos, entre comillas, y no tener nada que ver con estas personas. Lamentar, eso sí, que entre estos individuos haya periodistas, haya colegas que no tengan ni la más mínima idea del colegaje, de la lealtad con quienes están en el mismo trabajo, así piensen distinto, y que no tienen ninguna dificultad, ninguna limitación para ofender a otros periodistas. Esto descalifica de modo automático a quien infiere las ofensas, porque deja en evidencia su bajísima condición ética. Y en general, lo más recomendable es en ningún caso salirnos de casillas, en ningún caso perder la serenidad, la calma y esa facultad que tenemos para contradecir de modo respetuoso. Hay que respetar a las personas. Los argumentos que esas personas esgriman no siempre son respetables. Recordemos la afirmación de Sabater. Hay argumentos que no merecen ningún respeto. Se caen de su peso por absurdos, porque se exceden, porque son expuestos con ánimo de injuriar, animus injuriandi. Del mismo modo que hay otros argumentos que pueden ser perfectamente rebatibles. Así como la ley nos protege, en particular la ley penal, cuando estatuye los delitos de injuria y calumnia, también las organizaciones profesionales, digo el caso particular del Círculo de Periodistas de Antioquia, tienen sus organismos, sus instrumentos, sus recursos para la defensa de la dignidad, del prestigio del gremio de cada uno de los asociados. Apelar a esos instrumentos de un modo civilizado. Esta es la sección de ética profesional del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. El pasado 4 de febrero, en la celebración de los Grammy 2024, el panameño Rubén Blades y la orquesta de Roberto Delgado ganaron el Grammy americano con el álbum Tropical con el tema Siembra en 45 aniversario. Este trabajo fue grabado en vivo en mayo de 2022 en el Coliseo de Puerto Rico. Se llevó el premio en la categoría Mejor Álbum Tropical. Si bien este reconocimiento le hizo justicia a un disco emblemático de la salsa, también realzó aún más la imagen de Rubén Blades, pero para muchos dejó en la sombra un músico trascendental en la elaboración de la obra original de Willy Colón. En la entrega del Grammy americano al álbum de música tropical Siembra, el tema de la discordia entre el panameño Rubén Blades y el músico norteamericano de raíces puertorriqueñas Willy Colón,
responsables del éxito de la dimensión del álbum. Willy Colón no se sumó a las felicitaciones. La molestia del cantante de talento de televisión no se le mencionó en esta nueva edición del mítico álbum Salsero. Willy Colón, en un video subido a las redes sociales, expresó su desazón y calificó el tema de Siembra en su 45 aniversario como un clon de su trabajo. Sin su participación, el disco original no habría sido lo que fue. Abro comillas. El tema Siembra original reuní meticulosamente al personal. Seleccioné cuidadosamente a los arreglistas y las canciones. Tomé decisiones críticas con respecto al enfoque y al estilo de los ritmos y las armonías empleadas en los coros. Cierro comillas. El letrista de Pedro Navaja reconoce la importancia que tuvo Willy Colón al inicio de su carrera. Blades afirma que el tema Siembra y los demás discos que grabó al lado de Willy Colón son de su autoría. En la memoria de los salseros queda de esta relación creativa la calidad de discos que produjeron juntos, Metiendo Mano en 1977, Siembra en 1978, Maestra Vida, primera y segunda parte, en 1980. Este binomio de la salsa Blades y Colón trabajaron juntos y dejaron temas que hoy son una leyenda. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, realizó un convenio con el Fondo de Cultura Económica. Por lo tanto, incluiremos esta sección con un recomendado literario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Perea y en esta ocasión les queremos súper recomendar a nuestras autoras del mes, Catalina Trujillo Urrego y Sandra de Bedut, con su más reciente obra, Agustina y el baúl de las cosas aplazadas. Un cuento infantil bellísimo donde se nos habla de aquellas pequeñas y grandes iniciativas que vamos posponiendo hasta que quedan en el olvido. Una obra para el disfrute de los chicos y la reflexión del niño interior de nosotros los más grandes. Historias como estas y muchas más te esperan en el Fondo de Cultura Económica. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA. La directora ejecutiva del CIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.